Una cordial bienvenida al Foro de la Ciencia, hoy con el tema radiactividad, bendición o maldición. Catástrofes nucleares como por ejemplo en Chernobyl en 1986 o en Fukushima en el 2011 nos muestran de forma drástica qué clase de fuerza se oculta tras el término radiactividad. ¿Cómo actúa la radiación atómica activa y qué tipo de consecuencias puede tener especialmente para nuestra salud? Es lo que queremos tratar hoy. En nuestro estudio, de la bienvenida a dos médicos, Hans-Günther Kügler y Anna-Marie Gross. Un saludo muy cordial. Hans-Günther, el término radiactividad es en principio un fenómeno físico totalmente neutral. ¿Cómo se define la radiactividad? Bueno, para ir directo al grano, la radioactividad es una transformación espontánea de núcleos atómicos inestables sometidos a radiación. ¿Y qué alcance tiene aproximadamente esta radiación? Eso depende de la cantidad de núcleos atómicos que se desintegren. La distancia depende, por tanto, de esta cantidad. Y si una persona queda expuesta a esta radiación, entonces la absorbe. ¿Cómo y dónde surge esta radiación radiactiva y qué efectos pueden tener? Lo muestra un corto vídeo educativo de Nagra, una cooperativa suiza encargada del almacenamiento de residuos radiactivos. La radiactividad o desintegración radiactiva es un proceso que tiene lugar en todo momento y en cualquier lugar en la naturaleza. Siempre que un átomo inestable se transforma por sí mismo de forma espontánea, los átomos radioactivos son átomos inestables. Al transformarse, intentan alcanzar un estado estable. Durante la transformación salen despedidas partículas del núcleo del átomo. Aquí se distingue entre partículas alfa y partículas beta. Casi siempre es irradiada además energía lumínica, son los denominados rayos gamma. Las partículas y la energía lumínica forman la radiación radiactiva. El periodo de semidesintegración es una magnitud característica de materiales radioactivos. Indica cuánto tiempo transcurre hasta que se ha transformado la mitad de los átomos inestables y de este modo hasta que la radiación radiactiva se ha reducido a la mitad. En la naturaleza existen átomos inestables con un periodo de semidesintegración de una fracción de segundo. Otros tienen un periodo de semidesintegración de miles de millones de años. Se ha insinuado que existe una radiactividad natural, por lo que también existe una artificial. ¿Qué es exactamente lo que está detrás de todo esto? Es así que cuando surgió el sistema solar aparecieron núcleos de átomos estables e inestables. Desde entonces la mayoría de los inestables ya se han desintegrado. Pero en la Tierra aún existen, por ejemplo, el torio 232, el potasio 40 y determinados isótopos de uranio. También tenemos una radiación natural procedente del cosmos. El Sol emite partículas altamente energéticas y estas partículas altamente energéticas llegan a la Tierra, con lo que hay el isótopo de carbono 14C que llega a la superficie de la Tierra con relativa frecuencia. O sea que el tipo de radiación, la radiación natural, existe siempre, en realidad desde hace mucho más tiempo que la humanidad, y obviamente no es tan perjudicial para nuestra salud. Pero la radiación artificial es creada por el hombre, por ejemplo, a través de la fisión nuclear. Los riesgos que esto implica es algo que preguntamos a un experto en radiación, el señor Küppers.
Christian Küppers, del Instituto de Ecología de la ciudad alemana de Darmstadt, es miembro de la Comisión para la Protección contra la Radiación del Ministerio Federal de Medio Ambiente y director suplente de la sección de Técnica Nuclear y Seguridad de Instalaciones. Él se ocupa de cuestiones de seguridad en el manejo de material radioactivo. En su funcionamiento habitual, una central nuclear emite también material radioactivo, tanto por el aire como por las aguas residuales. Sin embargo, son cantidades muy pequeñas que solo pueden conducir a cargas radioactivas muy bajas. En el año 2007 se realizó un estudio en Alemania, el llamado estudio KIP, para analizar la frecuencia con la que se dan casos de cáncer infantil en las cercanías de centrales nucleares y se llegó a la conclusión de que, con este procedimiento epidemiológico, en las proximidades de centrales nucleares se detecta un aumento de casos de leucemia en menores. ¿Cómo se produce el aumento del promedio de casos de cáncer? Es con lo que se ocupa el IPPNW, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Médicos con Responsabilidad Civil. Un vídeo educativo lo explica. La central nuclear imita en funcionamiento continuo a los radionucleidos, que son absorbidos por el medio ambiente y van a parar a los ciclos naturales. Estas emisiones solo las mide el operador de la central nuclear y basándose en ellas calcula el valor medio. Sin embargo, el cálculo del valor medio esconde valores máximos, como aparecen cuando, por ejemplo, se cambian los elementos combustibles. Los días en los que aparecen los valores máximos, una madre con su bebé aún en el vientre estarían expuestos a una dosis mucho mayor. Si esto se calcula junto con la sensibilidad incrementada a la radiación de un embrión y al efecto altamente subestimado de la baja radiación, el factor 1000 podría reducirse rápidamente a 0. El almacenamiento y el transporte de residuos atómicos son una y otra vez motivo de discusión y manifestaciones. ¿Qué solución hay prevista para estos residuos altamente venenosos y peligrosos? ¿Acaso hay alguna? El doctor Küppers dice al respecto lo siguiente. Bueno, actualmente existe una gran discusión en Alemania sobre el cementerio radioactivo de Asse. En el pasado se almacenaron allí residuos radioactivos, lo que se comenzó a hacer ya en los años 60. El almacén radioactivo no era adecuado para este fin. Debería haberse sabido ya antes, pero desde entonces se ha vuelto evidente que allí existe realmente un problema con un cementerio radioactivo. Para los residuos altamente radioactivos de las centrales nucleares alemanas, aún no se ha puesto en funcionamiento ningún cementerio nuclear. Según los planes oficiales actuales, estos residuos deberían ir a Gorleben, o sea que se está examinando Gorleben para este fin, pero aún está por aclarar si este cementerio nuclear realmente sería apropiado en esa ubicación y si finalmente se pondrá en funcionamiento. Pero en ningún otro lugar del mundo existe un cementerio nuclear para residuos altamente radioactivos. Muchas preguntas sin respuestas, casi ninguna solución, sobre todo lo que se refiere al cementerio radioactivo. Este estudio, que anteriormente mencionado, ha dado como resultado que ya en el funcionamiento normal de una central nuclear aumenta el promedio de casos de leucemia en recién nacidos. Cuanto más dramáticas serán las consecuencias, por ejemplo, en el caso de que se produzca un super-GAU, es decir, una explosión en un reactor nuclear. Ana Mari, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para nuestra salud en caso de un incidente de este tipo? Si el cuerpo está expuesto a una radiación fuerte, como es el caso, por ejemplo, de una explosión atómica o un accidente en un reactor, pueden producirse, por ejemplo, fuertes quemaduras en la piel a causa de los rayos beta o gamma. Primeramente, se produce un eritema superficial pasadas 2 o 3 horas, el cual pasa a ser un eritema permanente tras unas 2 a 3 semanas. Este tiene el aspecto de una herida por quemadura. Sin embargo, la radiación radioactiva penetra en las capas más profundas de la piel, lo que también puede dañar los folículos pilosos o las glándulas sudoríparas. Incluso se pueden producir necrosis. ¿Existe un tratamiento para ello? El tratamiento es como con quemaduras normales, según la gravedad, con pomadas, analgésicos o incluso intervenciones quirúrgicas como amputaciones o trasplantes cutáneos. Pero la piel no es el único órgano que puede sufrir daño. ¿Qué efecto tiene la radioactividad en otros órganos? Son muchos los órganos que pueden verse afectados. Se habla de un acontecimiento multiorgánico que se resume como síndrome agudo de las radiaciones. Si una dosis fuerte de radiación penetra en el cuerpo o si éste absorbe partículas radioactivas, por ejemplo a través del polvo radioactivo, entonces, dependiendo de la dosis,
pueden verse afectados distintos sistemas de órganos. Si la dosis se encuentra por debajo de un sievert, las consecuencias solo serán leves. En caso de daños más serios, puede resultar afectada la médula ósea, el aparato gastrointestinal o también el sistema nervioso central y el corazón. Esta enfermedad se desarrolla por fases. Primeramente aparecen síntomas generales, como malestar, vómitos, ligeras diarreas. Luego, por lo general, viene una fase sin síntomas de enfermedad, es decir, sin molestias, que puede durar varias semanas, o, si la causa es una fuerte radiación, entonces puede ser muy corta o no darse en absoluto. Entonces se pasa a la tercera fase de la enfermedad manifiesta. En la enfermedad manifiesta se producen fuertes ataques de diarrea, vómitos, pérdidas de líquido, daños en la médula ósea roja, lo que conduce a infecciones, fiebre y hemorragias. ¿Es posible combatir todo esto de alguna forma o cómo es el pronóstico en un caso así? Se puede intentar influir el desarrollo. Mediante tratamiento médico se intenta sobre todo aliviar los síntomas. También la sensibilidad frente a la radiación es diferente. No todas las personas reaccionan igual. Los factores genéticos juegan aquí un papel importante, pero también el sistema inmunológico, la función hormonal y también la alimentación. Pero el pronóstico depende principalmente de la dosis radioactiva y de cuánto tiempo ha actuado la radiación. Las dosis menores por debajo de un sievert apenas si tienen consecuencias. Con dosis de tamaño medio la enfermedad puede durar meses. Pero si la radiación es muy alta, entonces la enfermedad se desarrolla con mucha rapidez. El sistema nervioso central se puede ver perjudicado con convulsiones, pérdida de conocimiento y después con un shock cardiovascular. El fallecimiento tiene lugar en un plazo de 2 días. Hans-Günther, acabamos de oír que las consecuencias de la radiación radioactiva pueden ser muy severas para el organismo, llegando a poder ser incluso mortales. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo actúa la radiación radioactiva en las células? ¿Qué es exactamente lo que ocurre en el cuerpo? Existe el modelo clásico de radiobiología, o sea que los daños se producen por la radiación absorbida. Es decir, que el ADN sufre roturas y se forman radicales libres. Estos daños en el ADN conducen, por ejemplo, a mutaciones o incluso a la muerte de las células, y los radicales libres dañan los ácidos grasos y pueden también, por ejemplo, afectar la formación de anticuerpos en el sistema inmunológico. Pero también hay consecuencias de mayor alcance, algo que se sabe desde hace solo unos años. Se sabe, por ejemplo, que el genoma puede volverse inestable después de entre 20 y 30 divisiones celulares, también en las células que no se vieron directamente afectadas. Además, existe el denominado efecto espectador, es decir, un efecto que indica que los daños aparecen en las células adyacentes. Estas células adyacentes no se vieron afectadas en realidad por la radiación y por ello no se puede decir nunca que la radioactividad es inofensiva, ya que incluso las cantidades más pequeñas de radiación pueden producir daños algún día. En los denominados super-GAU, es decir, accidentes en centrales nucleares, se muestran cuán graves pueden llegar a ser realmente los efectos. En 1986 explotó un reactor nuclear en Chernobyl y aún en la actualidad se pueden ver las consecuencias. En 1986 se produjo una terrible explosión en el reactor nuclear de Chernobyl. Justo después del accidente y en los años posteriores se evacuó a más de 300.000 personas de la zona afectada por la radiación. Muchos tuvieron que abandonar su hogar de la noche a la mañana. Aún en la actualidad, la zona afectada presenta una imagen similar a la de una zona de guerra. Fukushima. El grave accidente nuclear en Fukushima, Japón, se produjo en el año 2011, o sea, justo 25 años después de Chernobyl. Para Christian Kuypers, esto no es una simple casualidad, ya que según estimaciones científicas, las probabilidades de que ocurra un super-GAU por reactor y año son de 1 entre 10.000. Si se tienen funcionando 400 reactores en todo el mundo, se ha de contar con un accidente grave cada 25 años.